Hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase del día de hoy y el tema de hoy se llama Venciendo el temor. Y para esta clase vamos a ver Salmos 27:1 y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y vamos a ver la verdad central. Y en medio de una crisis mundial se torna aún más común enfrentarse al temor, que es una reacción muy humana y muy natural, pero los hijos de Dios podemos y debemos vencer el temor. Y en esta lección, hermano, vamos a conocer el campo de batalla donde se enfrenta el temor. También vamos a valorar armas con las que es posible vencerlo. Y número 3, vamos a alcanzar una meta que es vivir en la plenitud, en la paz de Cristo. Y en la presente situación que enfrenta el mundo ha traído una consecuencia que es una pandemia, y aún más invisible y más silencioso se esparce y crece entre los seres humanos. ¿Y qué es eso? El temor. ¿Pero qué es el temor? Y es la advertencia que lo alerta del peligro para resguardarse y hacerle frente. Y el temor es parte natural del ser humano, es parte de su instinto de conservación. Pero también el temor puede crecer desmedidamente y traer con él consecuencias graves y se manifiesta en miedos, en incertidumbres, ansiedades e incluso en fobias. Y el temor puede mostrarse externamente en enfermedades o padecimientos físicos, actitudes derrotistas y hasta en actos irracionales. Por eso Proverbios 29:25 advierte que el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué quiere decir? Que el temor del hombre es una trampa. Y en la lección de hoy vamos a ver que estamos en una guerra contra el temor que enfrentamos en diferentes campos de batalla, pero también vamos a aprender a saber qué armas tenemos a nuestro alcance para poder vivir en la paz y en la plenitud de Jesús. Y estamos en una guerra, como dijimos, contra el temor. Y vencer, hermanos, sin duda habla o hace referencia a una lucha. Y es una parte fundamental de cualquier combate conocer el campo de batalla donde se está peleando. Y las características del terreno son un dato muy importante para saber qué tipo de armas vamos a utilizar en la pelea y qué estrategia. Y uno de los campos de batalla donde peleamos contra el temor es nuestra propia mente. Y la mente es el campo de batalla y basta con una pequeña semilla, con un pensamiento fugaz que después se hace recurrente hasta hacerse algo constante. Y es muy importante saber que la mente tiene la capacidad de analizar el riesgo y determinar el grado del peligro para saber qué acción vamos a seguir. Pero también la mente tiene la capacidad de darle al miedo un tamaño desproporcional a situaciones verdaderas e incluso a fabricar cosas irreales. También, si se le permite a la mente minimizar el peligro, se corre el riesgo de no actuar de forma correcta y así sufrir consecuencias. Pero por otro lado, si a la mente se le deja exagerar el miedo, puede inventar amenazas y se puede vivir en un miedo constante y así sufrir efectos que no solo ya inició el temor, sino que también lo que produce el propio temor. Entonces debemos saber y tener bien claro, creyente nosotros, debemos de recordar que podemos tomar el control de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, llevando todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, que nuestra mente esté ocupado en obedecer a nuestro Señor. Y otro campo, hermanos, de batalla es el ámbito espiritual. Y debe de considerarse también esta lucha en el ámbito espiritual, pues conscientes o no, somos parte de un mundo espiritual y la batalla contra el temor puede ser en este terreno, porque la primera estrategia del enemigo es atemorizar al creyente.
La Biblia le da el nombre de espíritu a la cobardía o del temor. Y dice en 2 de Timoteo 2:11, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, si el temor es un espíritu, hay que enfrentarlo espiritualmente. Y más adelante hablaremos de las armas espirituales que como hijos de Dios tenemos para vencer esta lucha. Y tenemos que saber que el enemigo está usando la intimidación como táctica para derribarnos. Si Satanás y sus estrategias están al descubierto, será más fácil luchar y vencer. Y dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y otro campo de batalla, hermanos, es en el aspecto práctico. Y cabe mencionar que muchas veces el temor está fundamentado en la falta de preparación por parte nuestra. Y vamos a ver varios ejemplos. Si no tomamos la precaución de ahorrar, la inestabilidad será más preocupante. O si no se siguen las medidas básicas de protección, será mayor el miedo a una enfermedad. Y si no se está preparado para enfrentar la muerte, no solo espiritual, sino en lo práctico, el temor a morir puede tornarse sofocante. Y una buena medida para vencer el temor es tomar acción y prepararse. Y la preparación, hermanos, no anula nuestra fe y nuestra dependencia en Dios, porque así como oramos al salir de la casa en nuestro auto para que la protección de Dios nos lleve y nos traiga con bien, pero también nosotros usamos el cinturón de seguridad. Se puede confiar en la protección divina, pero es muy importante nuestra responsabilidad como humanos seguir lineamientos y protocolos de protección. Podemos confiar en el respaldo de Dios y ahorrar para proveer a la familia, tener un plan de evacuación, hacer provisiones esenciales en caso de emergencia, tener un seguro de gastos fúnebres, son acciones que pueden aligerar considerablemente la carga que desenfoca el temor a lo que pueda pasar. Entonces, confiamos en nuestro Dios, hermanos, pero también es responsabilidad de nosotros prepararnos y hacer lo que nos toca como personas responsables. Amén. Y ahora vamos a ver las armas para la lucha. Y primero vamos a ver qué es un arma. Y un arma es una herramienta para la caza y la autodefensa. Y puede ser utilizada en contra de seres humanos en tareas de ataque, en defensa y destrucción de fuerzas enemigas. Y además de la preparación práctica, como lo vimos ahorita, hay a nuestra disposición armas espirituales para vencer. Podemos tener la preparación práctica, que ese es algo con lo que podemos vencer el temor, pero esa solamente es un arma. Ahora vamos a ver armas, otras armas que están a nuestro alcance. Y una arma, hermanos, poderosa es la oración. Y fíjese lo que dice Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y la importancia y alcance de la oración no solo está en el hecho de que al orar externamos la necesidad, sino de que además nuestras plegarias son escuchadas. La palabra de Dios afirma que Dios inclina hacia nosotros su oído y escucha el clamor que le hacemos. Entonces, la seguridad de ser oídos y que nuestra súplica es atendida en el cielo ya es una victoria sobre la parte del temor que afirma que no estamos solos y no estamos desamparados. Y ahora dice Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero no solo son oídas nuestras oraciones, sino que también son contestadas. Si el temor es humano, librarnos de cada uno de ellos es divino. Y cuando se puede reconocer el temor ante Dios, se puede clamar a Dios por la liberación del temor. Entonces, la oración es un arma muy poderosa y tenemos que recordar que el Dios nuestro
es mayor y más fuerte que cualquier situación o peligro, y a la vez da al creyente confianza y seguridad para enfrentarnos al temor. Entonces tenemos la confianza de que clamamos a Dios, Él nos escucha y Él nos libra, y eso ya es una victoria. Entonces un arma poderosa es la oración, que está a nuestro alcance, pero tenemos que hacer uso de ella. Amén. Número 2, otra arma poderosa que tenemos a nuestro alcance es la alabanza. Y fíjese lo que dice Segunda de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios los libró cuando entonaron alabanzas reconociendo la santidad de nuestro Dios. Y fíjese, los relatos bíblicos nos enseñan vez tras vez que Dios lucha por su pueblo mientras éste le alaba. El grito de alabanza es el verdadero grito de guerra del creyente. La alabanza tiene influencia en nuestra mente. Alabar a Dios es recordar lo que Él ya ha hecho por su pueblo, y esto renueva la confianza en que si Dios ya lo hizo una vez, lo hará otra vez. Además, la alabanza ayuda a llevar el terreno espiritual a un suceso sobrenatural. Y la alabanza es espiritual, por tanto, obra y se mueve en un terreno espiritual. También alabar trae a la vida del creyente alegría y un buen estado de ánimo que ayuda a derrotar el temor. Recordemos que dice la escritura que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, hermanos, cuando alabamos a Dios, nuestros temores son dispersados, son echados fuera de nuestra mente, porque ahora nuestra mente, nuestro corazón está confiado en reconocer la grandeza, la bondad, el poder de nuestro Señor. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿por qué tendremos miedo de lo que pueda pasar si Él es nuestro protector y Él es nuestro refugio? Amén. Y otra arma también muy poderosa es la palabra de Dios. Y vamos a tener bien claro esto, hermanos, que cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, usó la palabra de Dios. Esto significa que Jesús conocía las escrituras y por eso podía citarlas. Y la mejor manera de mantener la confianza y la fe firmes en Dios es recordar sus promesas. Pero, hermanos, para poder recordar sus promesas es necesario haber leído su palabra. No podremos recordar las promesas de nuestro Dios si no vamos a su palabra. Amén. Y para que la mente, que es uno de los campos de batalla, esté lista para combatir, es necesario que esa mente sea llena de la palabra de Dios, de las escrituras. Entonces, cuando nuestra mente sea atacada y nuestra fe sea puesta a prueba y se han sacudido los cimientos de nuestra confianza, la palabra de Dios nos recordará las promesas, fortalecerá nuestra convicción y nos marcará el camino, nos ayudará a vencer el temor. Por eso dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, dice Deuteronomio 11:18. Entonces, un arma muy poderosa que está a nuestro alcance es la palabra de Dios, y para poder saber esas promesas, conocer esas promesas y recordar esas promesas, necesitamos ir a la palabra de Dios y estudiarla, y porque dice la escritura que el Espíritu Santo nos recordará. Entonces, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a recordar unas promesas? Amén. Y para meta es la paz de Cristo. Amén. Y dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz de Jesucristo, hermanos, es la garantía al corazón del creyente para vivir sin turbación. Cristo dice que
nos deja la paz porque se está despidiendo, pero aunque está por irse, no nos abandonará y nos dejará a nuestra suerte. Enseguida especifica mi paz y aclara que no es la misma que la da el mundo. Y esta paz no solo la deja, Jesús dice, os doy. ¿Qué quiere decir? Que la recibimos como un regalo de parte de Dios. Entonces, hermanos, una posesión es algo que nos pertenece, algo de lo que podemos echar mano cuando lo deseemos o cuando lo necesitemos. Jesús nos da su paz, nos las deja, pero nos las da como un regalo. Entonces, si somos creyentes, somos hijos de Dios, también somos llamados para vivir en la paz de Cristo y podemos tomar mano, echar mano de esa paz que Jesús nos regaló para poderla tener en nuestro corazón. Y si bien es cierto que el temor es parte de la naturaleza humana, cuando la paz de Cristo está en el corazón del hombre, es imposible que el temor domine su corazón. Y ahora, ¿cómo vamos a conseguir la meta que es la paz de Jesús? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que tener confianza en las promesas divinas. Y el creyente no enfrenta su existencia desprovisto de lo necesario. La palabra de Dios es abundante en promesas. Y por ejemplo, si hay temor a la muerte, en las promesas de Dios o en la palabra de Dios hay promesas de sanidad. Hay temor a la enfermedad, hay promesas de sanidad. Entonces, crecer en el conocimiento de estas promesas fortalece nuestra fe y depositar la confianza en nuestro Dios trae paz a nuestro corazón. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer para poder llegar a la meta es perseverar en Cristo. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el profeta Isaías afirma que Dios es quien guarda al hombre en completa paz. Y tú guardarás es una acción divina. Dios se encarga de ello. Y la palabra traducida como guardar significa vigilar. Y en segundo lugar, notemos, hermanos, la calidad de la paz a la que se refiere Dios. Completa paz, que de parte de Dios su obra es completa y es perfecta. Y ahora dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa perseverar en el pensamiento? Es mantener el enfoque mental necesario, luchar contra todas las ideas contrarias, es conservar nuestra mente solamente en Jesús, es lidiar contra las distracciones y decirle a nuestro pensamiento que permanezca en el Señor. O en otras palabras, como dice Pablo, llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para poder perseverar en Cristo tenemos que tener bien claro que tenemos que obedecerlo y así Dios va a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está en Él. Amén. Y ya para terminar, vencer el temor sin duda son desafíos y lucha. Y con todo lo que está pasando hoy en la actualidad, la mente es un campo de batalla constante. Pero no debemos de olvidar que en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos el conocimiento y la dirección necesario para enfrentar cada desafío y ganar. Luchemos contra el temor hasta vencer, conociendo el terreno de batalla y también haciendo uso de las armas que nos han sido dadas y lleguemos a la meta de vivir en completa paz que Cristo nos ha otorgado. También, hermanos, ya conocimos el campo de batalla, ya conocimos las armas que están a nuestro alcance, porque nuestra meta es vivir en la plenitud de Jesús. Y la Escritura dice que la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Dios quiere que permanezcamos en esa paz. Y sin duda tenemos que luchar, tenemos que vencer. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de
de temor ni de cobardía. Entonces, Dios no nos manda a la guerra sin armas para su ejército. Entonces Dios nos tiene con las armas, el ejército de Dios está armado con las armas que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, pongámonos la armadura de la fe, hagamos uso de esas armas que tenemos a nuestro alcance y luchemos cada batalla contra el temor, porque tenemos la confianza de que Dios nos dará la victoria. Mantengamos nuestra mente perseverando en Jesús y que la paz del Señor gobierne su corazón, porque para eso hemos sido llamados, para tener paz. Recuerden que un fruto del Espíritu es la paz. Entonces Dios quiere que su pueblo, aun a pesar de las luchas, de las batallas, permanezca en paz, con paz en su corazón. Que Dios les bendiga.